Una vez más estamos en este podcast Mi Dinero Down Under y hoy en esta semana tenemos una entrevista a alguien muy especial, Mario Brisman. Como les había prometido, la idea es buscar personas que nos motiven y que nos cuenten de su éxito en Australia. Y para eso está Mario hoy acompañándonos. Mario, bienvenido. Eh, un placer tenerte hoy acá, que nos acompañes y vamos a tener una conversación los dos. Un poquito quiero que sea muy, muy natural, que te sientas en confianza. Y creo que para empezar de pronto, Mario, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Mario? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, ¿quién es Mario? Mario es una persona, como cualquiera, que desde los 18 años yo viví en Argentina, nací en Argentina, y desde los 18 años que tenía la idea de ir a vivir a otro lugar, ¿no? Por cosas que pasaban en Argentina en ese momento. Y bueno, me llevó tiempo hasta que pude realmente, por así decirlo, ser aceptado, ¿no? Porque me acuerdo cuando tenía, no sé, 19, 20, de repente quería ir a Canadá y no era nadie. Entonces en Canadá escribí, viste, todo para entrar así a ver si me aceptaban y me dijeron, no, gracias, quédate ahí, que estás muy bien. Así que fue algo que venía ya de hace tanto tiempo, mucho tiempo, con la idea de buscar viste, otro panorama de lo que estaba viviendo lamentablemente en Latinoamérica. Perfecto. Mario, entonces llegaste acá hace 25 años más o menos, ¿sí? Y exactamente 26 en abril, 16 de abril, se cumplieron 26 años de llegar hasta en el año 2000. Te Sí. cuento que mucha gente me dice, te salvaste de la crisis del año. Y yo digo, ¿de cuál crisis? Porque lamentablemente los que venimos de países latinoamericanos, las crisis ya vienen de hace 100 años Eterna. más o menos. No son nuevas. Sí, Entonces hay que sí. ver de cuál están hablando, ¿no? De cuál crisis. Listo, Mario. Entonces cuéntanos cuando llegaste, o sea, obviamente te trajo buscando nuevas oportunidades. ¿Y tú estudiaste acá o validaste cuando llegaste? ¿Cómo fue esa parte profesional para poder entrar a este campo en el que tú llegaste, que es el de la salud acá en Australia? No, yo estudié en Argentina, soy Okay. técnico en prácticas cardiológicas. Para los que no saben, hacemos el diagnóstico y la conexión de todo estudio del corazón. Un ejemplo, desde electrocardiogramas, las pruebas de esfuerzo, los controles de marcapasos, Holter, yo me especializo en el tema de arritmias cardíacas. O sea, ya vine de Argentina con el título y por suerte, a diferencia, por ejemplo, de los médicos, que es un poco más complicado porque tienen que dar una validación, tienen un tiempo que pueden trabajar bajo lo que se llama el paraguas de algún profesional que los acepte en algún hospital, pero después tienen un tiempo y tienen que validar. En las carreras como son, por ejemplo, como técnico en prácticas cardiológicas, radiología, ese tipo de carreras, no hace falta validar. O sea que eso es una gran ventaja. Pero después ya se irá viendo, ¿no? Que te voy contando cómo llegué acá. Yo llegué con 11 valijas, no conocía a nadie, ¿viste? Y venía con mi hijo en ese momento, el más chico, de 4 años. Y bueno, sí, fue, digamos, no sabía ni cómo hacer con las 11 valijas para llegar, ¿no? A donde iba a ir a Ok, parar. me llegaste con familia y todo, Mario. Ah, ¿y cómo No, no, estaba el no. inglés cuando llegamos? ¿Te dio muy duro o ya venías con buen inglés? No, fue muy duro. Yo había estudiado lo que uno estudia en Latinoamérica, que en el colegio, ¿qué te enseñan? ¿Viste? ¿Cómo te llamás? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y cuando te hablan encima con el inglés australiano, decís, epa, acá que me parece que me equivoqué de país, ¿qué están hablando? Después ya te voy a contar algunas anécdotas con respecto al idioma, ¿no? Una de las cosas, viste, que el australiano, no sé, uno aprende allá, el británico que te dice Peter, por ejemplo, ¿no? Y acá le dicen como Pita. ¿Viste? Entonces, cuando me llamaban por teléfono al hospital para los controles de marcapasos y te decían el nombre de Pita, ¿viste? Vos decías, como el pan, ¿viste? Sí. ¿Viste? No, que como el pan, ¿viste? ¿Qué pan? Peter Pan, no, nada que ver. Así que sí, no, fue muy difícil. Yo digo que era un aborigen, ¿viste? Hablando inglés. O sea, eso fue lo más complicado, ¿no? Y es muy complicado cuando vas a un país porque si no tenés una buena comunicación es complicado el hecho después de decir, ¿viste? Mucha gente dice, uy, los europeos no son, ¿viste? Son fríos, el australiano es así, el latinoamericano es así. Y lo que yo vi, porque viajé mucho en mi vida, fue que eso depende de la comunicación. Y si es difícil comunicarse en dos personas que hablan el mismo idioma, imagínate dos personas que hablan idiomas diferentes. O sea, es muy complicado. Entonces después no te dan bolilla, no te miran porque, ¿qué van a decir? A mirarse, o sea, te encontrás con un australiano o lo que fuera, un japonés y te vas a poner a mirar así a ver qué expresan los ojos, no pasa. ¿Y tenías solamente un hijo, Mario? En ese momento un hijo, No. después nació mi segundo hijo, Ujú. tengo Dan y Axel. Axel nació acá en el 2002. Ah, Así que a los 2 años que llegué a
Australia. Y fuiste afortunado, Mario, de, digamos, porque todos llegamos como con, digamos, esa maleta llena de sueños y es empezar nuestra vida, sea profesional en Australia. ¿Te fue fácil conseguir un puesto? ¿Te necesitaron o tuviste que hacer algún proceso para empezar a trabajar en lo tuyo ya profesionalmente? Mira, acaba el primer, llamarlo, no sé si decirle consejo, ¿no? Pero cómo vine yo y cómo me sirvió y lo que veo de la gente que está alrededor. Yo soy además soy coach ontológico, además hace poco me recibí hace un año, Okay. entonces también, y aparte, bueno, soy de Bogotá, hago música y bueno, también trabajé en la radio acá y sigo trabajando en programas también. Pero una de las cosas que le digo a la gente es, primero, que no vengan con eso pensando que, uy, viste, yo voy de afuera, me van a mirar de esta manera, me van a mirar de aquella. Uno tiene que venir con el pecho bien ancho, ¿no? Y no fijarse en la gente. Y realmente a mí no me costó, viste, a mí me decían, yo iba a oficinas de latinoamericanos, lo que fuera, y te decían, no, acá es difícil, viste, qué sé yo, bla, bla, bla. Yo no escuchaba, viste, por suerte tengo un problema así, parece que a veces mi oído es como que selecciona y no le da bolillas. Y al mes y medio estaba trabajando, y eso que era el tema de salud, y eso que yo no, digamos, vine sin conocer a nadie. Lo que sí vine con mucha experiencia ya, y eso le gustaba, porque acá una de las cosas muy interesantes para los que están escuchando es que todo lo que sea educación es muy importante y le dan mucha bolilla en Australia. O sea, un ejemplo, si uno hace una profesión que de repente no ingresa con esa profesión porque es más complicada, pero si uno enseña esa profesión ya es diferente. ¿Me explico? Un médico puede trabajar en un laboratorio, no le van a decir que no. Pero si toca gente, ahí así no puedes tocar gente si no validas en tanto tiempo. ¿Okay? Yo conocí compañeros míos que eran médicos en China y acá vinieron ellos hacían ecocardiograma y vinieron como técnicos en ecocardiograma. O sea, como médicos le hubiera sido más complicado entrar, pero como técnicos en ecocardiograma sí. Entonces, nunca me sentí abajo de nada. ¿Okay? Siempre me Genial. sentí, viste, que iba, digamos, que estaba a la misma altura. Y creo que es importante porque lamentablemente muchas instituciones o lugares cuando después va a pedir ayuda, te dicen, bueno, vos vas a tener que trabajar en una fábrica al principio. Es relativo y eso te baja la moral, ¿no? Porque vos decís, bueno, ya me están diciendo, ¿viste? Te digo en un lugar que fui, que no quiero dar el nombre, pero que fui a averiguar, ¿viste? Porque uno empieza a ver dónde te pueden ayudar. Me dijeron, cuando elige la profesión, me dijeron, ¿y qué haces acá? Acá vas a tener que trabajar en una fábrica. Andate de vuelta a Argentina. ¿Okay? Wow. Por suerte no escuché eso. Y eso que eran lugares que teóricamente ayudan, ¿no es cierto?, al extranjero, ¿no? Que no, imagínate si vas no sé, a una oficina australiana, que ni te van a entender. Así que por eso una de las cosas muy importantes es sentirse realmente que uno puede y saber que puede conseguirlo y que puede darle para adelante. ¿Viste? Es importante. Y yo realmente una de las cosas vine con mucho amor, o sea, a Australia. O sea, cuando yo descubrí lo que era Australia, me enamoré de Australia. Y eso es importante, porque creo que cuando uno llega tiene que tener esa cosa que hay algo que decís, bueno, esto es bárbaro, ¿no? Vivir acá, ¿viste? Porque la Sí. vida en Australia, yo no conocí nadie que haya venido acá de turismo o lo que fuera que te diga, che, la verdad que fui a Australia, ¿viste? Qué mal que se vive. Mm. O sea, digamos, yo decía siempre que era lo más cercano al paraíso que había. Porque la tranquilidad, la gente es súper amable. Vos viste que te parás en la calle, te pones a hablar. Yo no sé exactamente cómo es en Colombia o en otros países que estén mirando, pero en Argentina, si se acerca a alguien, ya tenés, viste, upa, se me acerca alguien, viste, ¿Qué es la intención? Sí. viste, a ver si me afana el reloj, dónde puse el teléfono, a ver si cuando pasó lo tenía todavía, la billetera la traje, dejé el billete, qué sé yo. Y Sí. acá es como que no, viste, y acá me pasaron cosas que yo decía, me están jodiendo, este me está tomando, ¿viste? Algo me quiere hacer, no puede ser tan bueno, ¿entendés? Sí. Y eso creo que es importante, o sea, la gente es realmente muy amable porque no vive con la tensión que viven en los países latinoamericanos, entonces se vive mucho más Dijiste algo tranquilo. que me encanta, como diríamos, un selecting hearing, ¿no? Porque cuando llegamos, bloquear toda esa negatividad, ¿no? Todas esas personas y eso, y a veces eso también me ha pasado que no sé si viene del punto, no de la frustración de algunas personas o de la envidia de algunas personas que de pronto ellos se sienten frustrados porque no han podido salir adelante y quieren como que esas personas nuevas tienen que estar en las mismas condiciones y no como darles porras y decirle, no, si puedes, o sea, no tienes que Mm. llegar siempre a limpiar, puedes entrar Ujú. profesionalmente. Y otra cosa que dices que me encantó es lo que dices, no como desestimarnos. Nosotros
somos muy buenos en la parte del conocimiento y del estudio, ¿sí? Totalmente. Entonces, no pensar que el estudio en Sudamérica es malo. Yo a veces considero que hay doctores y, y que el conocimiento que traemos es igual o a veces mejor que acá. Eso, y eso me lleva a otra pregunta, Mario. ¿Algún choque, digamos, tú que trabajas en la parte de salud, en el sistema de salud digamos, australiano y de tu país, de Argentina, que digas, uy, no, esto es muy diferente en la parte del sistema de salud? Mira, como toda cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Antes de venir acá, me encontré con un cardiólogo amigo en Argentina, entonces le digo, "Che", le digo, ¿sabes qué, Ricardo? Le digo, la verdad que no sé con qué me voy a encontrar, porque yo no tenía idea de lo que me iba a encontrar en un hospital, cómo era la gente, viste, cómo trabajaban acá. Él me dijo, mira, yo trabajé en la Mayo Clinic en Estados Unidos, que la Mayo Clinic junto Ujú, con la Cleveland son las dos más importantes, o una de las dos más importantes. Y me decía lo siguiente, me decía, en Estados Unidos, y lo mismo que en Australia o de repente en Inglaterra, vos tenés un nivel, digamos que es medio, ¿no? Donde ponele un 70-80% está en el nivel medio. Después tenés un 20% abajo y un 10% arriba, digamos, de muy sabios y un 20% que no saben nada. En Latinoamérica está más repartido, pero hay mucho más arriba. ¿Entendés? Hay muchos más también abajo, pero tenés muchos más arriba. Y yo me encontré con sorpresa. O sea, si uno habla de tecnología, obviamente no podemos comparar lo que es un hospital público acá con un hospital público en Argentina. Y me imagino que cuando hablo de Argentina, hablo de Latinoamérica. Sudamérica, sí. O sea, la tecnología, a mí me pasó, mira, yo trabajaba en una sección en la lectura de Holters, ¿no? Y hice un comentario de como si te digo, che, qué bueno sería poner acá, no sé, un escritorio con tal cosa, pero así como de amigo, ¿viste? Al ratito viene la secretaria del departamento con una, ¿viste? Tipo una Biblia, ¿viste? Me dice, elegí la que querés. Y yo digo, me estás jodiendo, ¿viste? Esto debe ser alguna cámara oculta, qué sé yo, porque yo en Argentina había pedido que me pongan en mi hospital un estante para poner los biblioratos. Estuve 13 o 14 años laburando ahí, no me lo pusieron hasta que me fui, no había, no Nunca existía. pasó. Y acá esto de escuchar simplemente, ya me dicen, elegí el que querés. O sea, ¿dónde estamos viviendo? O sea, en la parte de tecnología, en la parte de protocolos son espectaculares. ¿Ok? El protocolo es el protocolo y se sigue el protocolo. ¿Es bueno eso? No tanto, no tanto, porque perdés lo que es el sentido común. O sea, 1 más 1 es 2 y son todos 2, ¿viste? Y no, en medicina no hay 1 más 1 es 2, ni en ninguna cosa hay 1 más 1 es 2. Pero en medicina menos todavía. Entonces te encontrás con que si un latinoamericano tiene un problema, algo, él sabe cómo arreglar de repente, no sé, algo y cómo solucionarlo con un, no sé, un cable que lo ata con alambre y de repente sale una cosa, ¿viste? Y tiene su ingenio. Acá no. Acá si lo sacás un poquitito del lugar, ya viste, es como que no, viste. Una vez quise cambiar un tubo de luz, viste, estaba titilando los tubos. Entonces estaba titilando y claro, vos tenés el paciente ahí que se va a recostar y vos le tenés que hacer el estudio y el tubo está tiqui, 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 hasta vos te molesta, te imaginas al paciente. Yo me subo a una silla y lo voy a desconectar y viene la jefa del lugar y me dice, ¿qué está haciendo? Le digo, sacando el tubo porque está medio como molestando un poco. No, usted no puede hacer eso. No, 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 no. Acá tenemos que llamar al técnico, claro. Si yo en Argentina llamaba al técnico, tardaba 3 meses en venir. Y acá el técnico te viene en 20 minutos. Pero acá se fijan, viste, todo, viste. Lo mismo que si vos acá te digo, vas a un lugar y vas a pedir un sándwich, viste, y lo tienen hecho, o lo hacen. Y tienen tomate, lechuga y queso. Y vos le decís, quiero sin la lechuga. Y te dicen, no sé, no puedo. Sacale la Claro. lechuga, abrile el coso, sacale, se la saco yo. No sé cómo hacer, no sé, viste, es una cosa de loco. Lo que te quiero decir con esto es que en mi criterio me quedo con el médico de Latinoamérica, ¿ok? Que con el médico de acá. Porque tiene mucho más sentido común. Y perdón si alguno que es ¿viste? Australiano y lo está escuchando, ¿viste? Y habla español, bueno, va a ser un poco complicado, pero no O importa, sea, es nos la quedamos realidad. En con el general, médico latino y nos quedamos con la tecnología de acá. Sería como la exactamente, combinación perfecta. es que hay que hacer siempre una combinación, todas las cosas sirven, o sea, cada persona, cada lugar vos aprendés cosas. Yo hice mucha docencia y siempre le decía a las personas que entraban el primer día, yo voy a aprender de ustedes y aparte gracias a que están ustedes, yo también tengo que leer más. Entonces yo me enriquezco más, para mí es fantástico todo esto, porque yo saco provecho, yo no pienso pienso lo que me están dando a mí gracias a eso, ¿ok? Entonces eso es realmente importante. Lo mejor sería la combinación. Decir, bueno, vamos a usar
el sentido común, porque no puedes usar únicamente protocolos. ¿Okay? Protocolos, Porque tan, además si tan hay algo que cuadrados. sale del protocolo, ya no saben qué hacer. ¿Entendés? Si vos dibujás una línea, me acuerdo una anécdota más. Cuando yo vine cuando nos dieron la visa, vinimos para ver si nos quedamos en Melbourne o en Sydney. Entonces, bueno, cuando fui a un hospital de Sydney, me acuerdo que fui y preguntaba, aparte me decían, fíjate, me decían, en Australia ¿acaso los horarios son terribles y no vayas a ninguna cita si vos no pedís un horario porque no te van a atender? Yo decía en ese momento, si yo tengo que llamar por teléfono para pedir una cita, no sé ni cómo pedirla, ¿viste? Entonces me caía en el hospital, aparecía tipo paracaidista, decía, ¿dónde está el servicio de cardiología? Y me decían por acá. Fui a un hospital en Sydney y cuando le pregunto ahí en recepción dónde está cardiología, me dice, siga la línea roja. Y yo digo, wow, miro al piso, línea verde, azul, roja, viste, 4 colores. Una iba para rayos X, laboratorio, cardiología. Yo digo, wow, qué interesante. Lo que descubrí después es que si algún día se llega a despintar esa línea, nadie en el hospital te va a decir cómo llegar. Van a decir, No saben. estamos locos, no, ya está, volvé otro día, ¿viste? Vamos a llamar al técnico o al pintor, no sé, pero es impresionante. Por eso te digo, la medicina, la capacidad del latinoamericano es realmente muy, muy buena, vienen con mucho conocimiento. Ya te digo, la parte técnica es otra. Bueno, Mario, ahora cuéntanos un poquito, listo, llegaste, empezaste a trabajar profesionalmente, Al estuviste mes y medio ya estaba trabajando. genial. Cuéntanos en qué momento nace el Mario empresario, creador de tu empresa. Cuéntanos un poquito de la empresa, cómo nació esa idea o cómo que te llevó a pasar a esta parte de ser business owner. Hay varias cosas. Primero yo hacía esto, en Argentina trabajaba en una empresa privada, en un hospital público y para mí, ¿okay? Hacía las 3 cosas. Y cuando llegué acá, obviamente yo quería trabajar para mí, pero en un sistema totalmente nuevo, entonces tenía que estudiar a ver cómo se manejaba el sistema, o sea, cómo el paciente paga, no paga, quién lo paga, ¿no es cierto? Cómo me conocen, cómo hago para entrar en el sistema. Por eso al principio conseguí, por suerte, en el hospital, en el Monash Medical Center, conseguí trabajar ahí. Después me fui a ahí hacía 5 días por semana. Después conseguí un trabajo, estaban pidiendo para lecturas de Holter en un lugar muy grande, que es el lugar más grande de Holter de acá de Australia. Y ahí empecé, cambié 2 días y 3 días en el Monash, después cambié 3 días ahí, 2 días en el Monash, y al final dije, tengo que hacer lo mío por varias cosas. Primero porque yo soy muy amante de hacer algo para uno, pero no para uno por el tema económico, porque si vos te gusta trabajar de una manera y sabés lo que está bien en ese área de esa manera y te imponen cosas, no me gusta, ¿ok? Si vos sabés que viste, en los trabajos hay muchas cosas de política, entonces a mí me gusta hacerlo sin política el trabajo, o sea, lo que sea mejor, en este caso para el paciente. Pero a veces cuando querés hacerlo esto en un hospital, también hay política acá en los hospitales, y en los últimos años fue también empeorando un poco todo eso. Entonces quería hacer algo mío y empecé, viste, de a poco a hacerlo, a edificarlo, y bueno, fue un trabajo que, pues ya te digo, bastante difícil, ¿no? Porque una de las cosas era el idioma, obviamente lo fui aprendiendo, pero te imaginas que no es lo mismo manejarte en tu idioma que manejarlo en inglés. O sea, ¿cómo lo hablás? Aparte vos decís, y si cuando acá le hablo a alguien con el acento, viste, español, viste, ¿qué van a pensar? Que soy un telemarketing, que estoy hablándole de, qué sé yo, de la India, qué sé yo. No sé. Entonces, pero yo te digo, yo salí mucho de lo que decían que había que hacer también. Si decían, no, tenés que mandar una carta, tenés que llamar, yo iba, caía. Entonces me veían, y cuando me veían, yo decía, yo soy yo, ¿entendés? Este soy yo. Y es diferente cuando vos hablas con la persona y te mostrás como sos, ya te miran de otra manera. Entonces no daba. Crea confianza, crea un poquito de confianza. Es que eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Uno de los consejos más importantes es eso, sentirse que nadie te puede parar. ¿Entendés? Que vos sos realmente, vos sos más fuerte que cualquier cosa. Y que te vas a encontrar con nos, y por supuesto, posiblemente sí, yo digo que hay como un número, ¿no? Una vez leí algo en un libro de business, ¿no? Que decía, si vos vas a vender algo, porque en realidad cualquier trabajo vendemos algo, ¿no es cierto? O sea, tenés que vender, o sea, si sea un servicio, tenés que explicarle qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás ofreciendo. Es insistir muchas veces. ¿Okay? Decían, por ejemplo, si vos vas a un negocio y querés vender algo y golpeás y el tipo te dice, no, salí de acá. Una semana volvé de vuelta. Te va a decir, salí. La otra semana te va a decir, yo te conozco, ¿viste? Y la cuarta te va a decir, ¿qué tenés? ¿Viste? Y la quinta te va a decir, bueno, está bien, te voy a comprar uno, ¿viste? Me cae simpático. O sea, esa perseverancia y decir, yo puedo hacerlo, ¿viste? Ir viendo, obviamente, ¿no? Cómo uno hace, cuál es la técnica. Obviamente tiene que aprender cosas y tener recomendaciones de cómo hacer las cosas. Pero es importantísimo, no basta
si no tenés esa confianza vos, decir, bueno, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, ¿viste? Y entender que el venir a un país diferente, el cambiar la casa, un barrio ya tiene sus cosas raras, ¿viste? Ya no está el mismo vecino, ya no es lo mismo, ya no sé dónde ir a comprar la comida. Yo cuando llegué digo, ¿dónde voy a comprar ahora, ¿viste? Porque en Argentina tenés que de repente un negocio al lado del otro, ¿viste? Acá a veces no tenés uno al lado del otro, está a 5 o 10 cuadras, qué sé yo. Es decir, ¿dónde voy, ¿viste? Si, ¿a quién le pregunto? Si no tengo a nadie. Entonces tenés esa perseverancia, ¿viste? Y tomárselo un poco como un juego. Yo a veces le digo a mis hijos, le digo, yo siento que esto es como una película, la vida, ¿no? Entonces la película elegís un personaje. ¿Vos quién querés ser? ¿Querés ser el pobrecito? ¿Querés ser el tipo que, viste, que va para adelante? ¿Querés ser el héroe? ¿Querés ser el cobarde? ¿Querés ser esto? Elegí un personaje y jugá ese personaje. Y creo que en ese personaje por eso es importante eso, la confianza. Tener esa confianza de decir, yo puedo hacerlo, yo lo puedo hacer, soy igual que cualquiera. A veces nos han metido, nos han querido lamentablemente decir que no podemos, ¿viste? Eso pasa a veces de cuando sos chicos, ¿no? Que hay familias que de repente, no esto, no toques esto, no hagas aquello, no hagas el otro, vos no podés, vos no sos bueno cantando. Si te dicen no sos bueno cantando, seguí cantando, seguro que sos bueno, ¿entendés? Lo que pasa es que uno se empieza a decir, no, yo no soy bueno, y al final sos vos el que no te la crees, ¿entendés? Pero realmente vos tenés todo ese poder de cambiarlo. Genial, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, Mario, de CardioTest y ese negocio también, ¿qué hace en este momento? ¿Qué tanto ha crecido? Y, por ejemplo, como dueña de negocio también, esa parte que a veces es lo que tú dices, ¿no? Llenarnos de confianza y de poder entrar a este mercado australiano y que nos miren de igual a igual, digámoslo así. ¿Cómo nació la empresa pequeñita? ¿Creciste con empleados, con socios? Cuéntanos un poquito ese journey, ese caminito de CardioTest. Bueno, lo que hago yo es ofrecer servicios de Holter, y Holter es el electro de 24 horas, y la presurometría, también es el estudio de la presión arterial de 24 horas. Entonces lo que yo hago es le brindo un equipo a las clínicas, ¿no es cierto? Les Okay. enseño a las enfermeras cómo conectarlo, cómo enviar la información, todo obviamente por internet, y yo lo que hago el proceso de leerlo. Después yo los leo, hago el informe y se lo mando al cardiólogo. Trabajo con cardiólogos, que el cardiólogo de vuelta me dice, está bien, Mario, estoy contento con tu informe, y eso va de vuelta al médico que lo pidió. ¿Cómo comencé? Bueno, fue difícil porque el tema acá también es hacer la primera clínica, ¿no? Porque vos vas y te dicen, a ver, decime quién trabaja con vos. Y vos decís, vos vas a ser el primero, sos el agraciado, que vas a ser el primero, que tiene la suerte, y la suerte que vos no la tiene nadie acá en el país. Ahora, yo voy a decir una cosa, que el latinoamericano tiene una ventaja muy grande, que tiene una forma de moverse, imaginación y un montón de cosas que es mucho mayor que el australiano, ¿ok? Y eso es muy importante. Y entonces yo lo que hice es preparar a ver cómo hacía para ir a enfrentarme, ¿no? A lo que era el practice manager, ¿no es cierto?, el que manejaba, o el médico que estaba al encargo de esa clínica, para ir a ofrecerle el producto. Y iba aprendiendo cada vez. Lo que es importante es fijarse cómo uno obviamente puede mejorar lo que está ofreciendo otro, porque si yo te digo a vos, mira, vendo unas camisas chinas, viste, blancas a $10, y el otro está vendiendo la misma camisa que vos a $10 y está comprando hace rato, y viste, ¿para qué te voy a cambiar? Si yo le estoy comprando esto y ya estoy bien, y a vos no te conozco. Entonces, es como uno va a romper ese esquema, ¿no? Y romper ese esquema en Australia no es tan difícil, porque de vuelta es todo muy estructurado. Entonces, cuando uno tiene una idea un poquitito de, bueno, pero si le pongo esto y si le ofrezco esto que no le ofrecen, por eso yo empecé a trabajar primero en esa compañía muy grande de Holter, empecé a ver cuáles eran los problemas que tenían adentro, o sea, en qué se quejaban los que estaban afuera. Entonces, sí, bueno, se quejan en esto, se quejan en aquello, y empecé a decir, yo te lo puedo hacer mucho mejor, ¿entendés? Y ya una vez que rompes el primer, como siempre, cuando tenés el primer eslabón, ya puedes decir, estoy trabajando con aquellos, pregúntenle en aquellos, ¿eh? Y yo te voy a dar un secreto, y voy a dar un secreto a todos ahora, ¿no? Que es una distinción que hago, porque aparte me parece importante. Una diferencia tonta, ¿ok? Con otras empresas. Yo les proveo los electrodos, las baterías, para que conecten al paciente los electrodos. Y yo lo que hago es, cada vez que le tengo que mandar otras bolsas de electrodos, porque terminaron esa bolsa de electrodos, a las enfermeras le mando un chocolate, ¿ok? No las estoy sobornando, porque no es que me van a mandar pacientes porque yo les mando un chocolate. Nadie acá en Australia por un chocolate va a hacer ningún... Pero es mostrarte que sos diferente a otros, ¿entendés? Que te importa un poco también el trabajo que están haciendo, ¿entendés? Es como cuando vos trabajás en un lugar y te dicen gracias, ¿viste? Qué bueno, ¿viste? ¿Te puedes quedar 10 minutos más? Vos decís, sí, dale, hay que quedarse porque, no sé, hay que hacer este estudio en esta persona, no hay ningún problema. Esos 10 minutos no es el dinero, ¿entendés? Que uno se pierde o que gana, sino que es la diferencia con el otro. Entonces, uno lo que tiene que pensar de eso también es cómo hace la diferencia. Y hacer la diferencia no es tan difícil, porque el australiano es muy vago en algunas cosas. Perdón que diga esto, capaz
capaz que me vienen a buscar después del gobierno y me sacan acá del país por lo que Lo estoy que hablando. es. Pero te digo un ejemplo, y vos lo sabrás. Yo quiero tomar un café ahora a las 4 de la tarde, ¿ok? Y voy a un café acá en el barrio, 4 de la tarde, no, 3:30 cerraron, ya no, no. Y vos decís, ¿cómo? A las 4 de la tarde no tengo dónde tomar un café. Pues si tenía que ir al centro, ¿viste? Algún lugar bien céntrico, no sé, que están ahí más los turistas, pero en los que son los barrios comerciales, los shopping centers, a la hora que cierran, o sea, cualquiera que quiera hacer un poco más, tiene forma enseguida de hacer algo mucho más de todo. O sea, yo estoy seguro que si yo pongo un café y lo dejo abierto hasta las 8 de la noche mínimamente, me lleno de guita, pero de cabeza, porque además hay otra cosa. Uno dice, bueno, pero el australiano es diferente. 1 de cada 4 personas nacieron afuera, ¿ok? Vienen de afuera. O sea, no son australianos típicos que vienen ya de la época, ¿no es cierto?, de 1800 y pico. Las personas que vienen acá, que vienen de Latinoamérica, dicen, vamos a tomar un café a esa hora. A nadie se le va a ocurrir cenar. Nadie va a cenar a las 6 de la tarde en Argentina, no sé, en Colombia. En Argentina a las 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces, acá a las 11, ya 10, 11 de la noche, ya te cerraron el restaurante. Vos Sí, no, decís, a las 10 o que no hay nada peor cuando, ay, que hay algo que sí no me gusta, Mario, es cuando uno llega a comer y te dan esos lapsos de tiempo que tienes 2 horas, 2 horas y media y te tienes que ir y uno como, ¿cómo así? No, la fiesta hasta ahora claro, empezó. Sí, sí. claro. Ah, No, por eso, entonces eso es muy importante, ¿viste? O sea, es buscar la diferencia, no bajar los brazos, decir yo puedo hacerlo tranquilamente. Y otra cosa muy importante, Australia tiene una gran ventaja, dos grandes ventajas. Primero que hay mucha gente de afuera, entonces hay una tolerancia total que es diferente, estoy seguro, a lo que hay en Canadá, Estados Unidos, Alemania, cualquier lugar donde ya al de afuera lo miran mal. Sobre todo al latinoamericano en Australia les encanta primero el acento, ¿ok? A mí todos me decían... El hospital me decía, no sé lo que estás diciendo. Me decían, sí, te lo juro. Entraba y me decía, no sé lo que estás diciendo, pero suena tan lindo. Y sí. te decía, vos, mientras que suene lindo, viste, perfecto. Y muchas veces estás hablando y te dicen, uy, qué bien que suena, viste, cómo hablas el inglés. En cambio, en otros lugares, viste, que eso, si no hablas como nosotros, sos de afuera, ¿ok? Y a mí no me pasó eso acá. Al contrario, la mayoría de la gente siempre alabó, viste, que uno hable con el acento diferente. Y eso también es muy importante para que la gente sepa. Entonces, que no venga pensando, uy, como no hablo bien inglés, el acento. Y además, como hay mucha gente, en el caso por ejemplo, de medicina, vos vas a un hospital y lo habrás visto, o a una clínica, y son todos médicos y de afuera. Las enfermeras quizás son más australianas o un 50 y 50. Los médicos te encontrás que el 80%, 70%, depende del barrio. En el barrio donde estoy yo, que es muy multicultural, yo creo que el 90 y pico por ciento son, viste, médicos de afuera. Entonces, no es una desventaja, no es que te sentís en diferencia y aparte te comprenden mucho más que tengas ser, ¿entendés? Que vos no hablas con el acento y todo ese tipo de cosas, porque ellos lo pasaron, ¿entendés? Y ya somos más, digamos, los que hablamos con acento a veces no de afuera o que son de otro lado. Entonces eso también es importante para sacarse ese miedo, ¿no? De que también depende del área donde vas a ir. Si vos vas a ir suponele, a lugares más alejados, donde hay más australianos, quizás hasta uno que está como yo o vos que estamos hace mucho tiempo, a veces no visten cómo están hablando estos tipos, ¿no? Porque son mucho más cerrados. En las ciudades no pasa eso, que es el lugar donde normalmente uno va, ¿no? Porque uno cuando Sí. empieza por lo menos va a ir a la ciudad porque es donde hay laburo, salvo que uno trabaje de cosas, no sé, en agricultura, obviamente, ese tipo de cosas va a ir al campo. Sí. Genial. Entonces, lo que tú dices es verdad, ¿no? Cuando estamos trabajando, de pronto todas esas cosas que te restringían, cuando todos los cambios que querías hacer, eh, cuando estabas trabajando, de pronto los guardaste y cuando empezaste tu negocio dijiste, toda esta frustración de pronto que he tenido es la que trajiste como extra a tu empresa y que le dio como ese push diferente para empezar a crecer. Entonces, súper interesante para todas las personas que estén profesionales ahí Mm. y que tengan como esa misma frustración, que de pronto eso puede ser un plus que más adelante le pueden colocar a su idea de negocios. Mario, cuéntanos, pues todo es positivo, pero hay algo de pronto que ya con todo este tiempo en tu negocio y que miras atrás y digas, uff, de pronto esa decisión no fue la correcta. ¿Algún error que de pronto nos quieras compartir o decisión que si tuvieras la oportunidad de tomarlas otra vez, no lo harías? A ver, y supongo que hice muchas cosas incorrectas en el negocio, pero algo que a veces me cuestioné siempre fue, por ejemplo, de que yo lo hice todo a todo pulmón.
¿Entendés? Yo era y todavía soy, si bien hay gente que está trabajando, ¿no? Vamos a decir, obviamente las enfermeras de las clínicas trabajan, pero trabajan para las clínicas. Tengo sí 3 cardiólogos que son los que yo les pago para informar, no para revisar los estudios que hago yo. Pero quizás lo que fallé en cierta forma fue el hecho de hacerlo todo a todo pulmón, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Okay. La ventaja es que el crecimiento es más lento, pero más seguro. Okay. Vos sabés hasta dónde llegás, vos sabés a dónde podés. El hecho de tomar gente, o sea, podría haber sido un poco más explosivo, ¿no es cierto? Y de repente que no todo depende de vos y llega un momento que vos vas creciendo. Son muchas las clínicas con las que trabajo y llega un momento que decís, bueno, me siento desbordado. Entonces capaz que hay un momento que uno tiene que decir, bueno, ahora tengo que tener más gente trabajando, pero uno, viste, es como que no se anima todavía a ese punto, que es el punto que ya pasaría, ¿no? de lo que uno llama estar bien, porque otra de las cosas para los que están escuchando, que tiene que quedar claro, acá el que trabaja en Australia está bien, okay. Eso no importa en qué rubro. Siempre digo, uno que trabaja en McDonald's, un chico que trabaja en McDonald's gana lo que gana un médico en Argentina trabajando en un hospital, y capaz que con menos horas. Entonces está bien, y si llega a tener una profesión, ni hablar. Y si bien puede costar, siempre te comentan que lo que más cuesta es el primer trabajo, y no importa de qué. O sea, acá en Australia muy importante es la referencia australiana. ¿Okay? O sea, cuando vas a un trabajo, te dicen, ¿dónde trabajaste? Yo trabajé en Argentina en los lugares más top que te puedas imaginar de cardiología, ¿no? En clínicas muy buenas. Me aceptaron obviamente porque tenía mucho de lo que era de educación, que yo, viste, trabajaba allá, trabajé en la universidad, trabajé en lugares privados, entonces le gustó todo eso. Pero por mucha gente que está alrededor, siempre es el primer trabajo, no importa de qué, trabajaste de limpiar una casa y el que le limpiaste la casa va a decir que vos sos bueno, eso es lo único que hace falta. Ahí ya es mucho más fácil conseguir trabajo. ¿Okay? Tenés que romper ese eslabón porque a ellos les importa el contacto, la referencia australiana. Pasa como para alquilar. Viste que en Argentina para alquilar tienen que ser 2 garantes que tengan departamentos, un sueldo terrible, cosa que le puedan sacar el departamento, que puedan pagar por vos lo que no pagás. Y acá te dicen 2 personas de referencia que digan que vos sos bueno. Cuando vos contás esto en Argentina te están en pedos, ¿te imaginás? Si vos llamás y decís, che, abuelo, decirle que soy bueno, ¿viste? Y sí, mirá, sí, es buenito, mi nieto es un espectáculo. Un muchacho bárbaro, ¿sabés? Duerme como loco, se la pasa durmiendo y va a bailar, qué sé yo. Y dicen, bueno, sí, ya es suficiente. Acá es suficiente eso, ¿entendés? Porque la confianza es re importante. Me pasó la primera vez que fui a buscar, a comprar el auto, ¿no? También me dijeron, mira, había comprado un auto usado y me dijeron, mira, no podés sacarlo, era un viernes hasta el lunes porque tenemos una auditoría. Entonces no podemos tocar los autos hasta que no terminen con la auditoría. Pero me dice, si querés mañana, lo que te puedo hacer, te podemos dar un auto acá ¿viste? de la empresa para que vos te lo lleves para que no te quedes sin auto. Yo le dije, bueno, está bien. Y después cuando me fui dije, ¿qué auto me van a dar? ¿Viste? Y yo encima, yo había comprado un automático, como viste que acá se maneja del otro lado, dije, viste, la palanca de cambio a la izquierda, no, viste, ya no quiero estos quilombos, viste, ya vas por el otro lado y encima andar pensando con la izquierda a ver qué es lo que haces. Y lo llamo a la mañana y le digo, una pregunta, le digo, ¿el auto que me van a dar es automático o manual? ¿Viste? Y el tipo me dice, no, automático. Yo había comprado un auto que era de 10 años de viejo, ¿ok? Y los tipos me dan un auto que tenía 1 año de viejo, automático, que yo le dije, no te apures en darme el mío, ¿eh? O sea, si querés darme dentro de 2 años, dámelo dentro de 2 años. Yo, viste, estoy bárbaro, no te hagas ningún problema. Pero todo ese tiempo me quedé pensando, no pueden darme un auto que si se los hago pomada, y es un auto de 1 año, ni aunque le diga quédate con mi auto, te basta. Entonces digo, no puede ser. Y uno viene a veces buscando eso, a ver dónde me van a embromar, ¿viste? Y yo no digo que no hay algún lugar que te pueden llegar a también hacer algo, ¿no? Pero es, digamos, muy, muy difícil. Es mucho más la confianza existe. Para los que están afuera y están escuchando, acá no te golpean la puerta, abrís y hola, ¿qué tal? ¿Entendés? En Argentina te golpean la puerta y vas a buscar, si quieres, una ametralladora, te tiras abajo de tierra, viste, que yo, a ver si viene un chorro, viste, te escuchás un ruido y ya tenés que mirar por el cosito, ¿quién sos? ¿Viste? ¿Viste? Una cosa por el estilo. Y acá no, eso no pasa, viste. Acá abrís la puerta y viste qué tal, y a veces te vas y te olvidaste de cerrar la puerta. Y no pasó nada. Yo muchas veces voy a comprar al supermercado y me olvido el teléfono, lo pongo, viste, lo apoyo ahí
Está el vídeo del auto ahí, ¿viste? Porque lo pongo ahí, me bajo y de repente me olvido y digo, uy, me lo olvidé. Nunca, la verdad que me pasó nada. No quiere decir que no pueda pasar, ojo, tenga su precaución. En una ciudad grande pueden pasar cosas, pero es muy raro. Sí, pero mencionas algo muy interesante y es las referencias. Entonces, de pronto, para todas estas personitas que están empezando sus negocios, es en Australia vale más, digamos, la palabra de un tercero que todos los títulos y todo lo que tú puedas decir que haces. Entonces, cuando empecemos cualquier trabajo, pequeño o grande que sea, siempre vamos a tratar de buscar lo que tú dices, ¿no? Como esa tercera validación, pedir referencias y de pronto incluso no sé, decirle a tu cliente, si alguien llama, puedo colocarte como referencia. Entonces, Claro. qué buen tip de tener eh, ese primer trabajo y usarlo como referencias para todo lo que venga. Listo, Mario, ¿qué más nos puedes contar? Entonces, qué emoción. Entonces, empezaste tu negocio ahorita en Cardiotest, ya llevas 25 años en Australia, profesional. ¿Qué ahorita sabemos que no hay personas que llegan, están llegando, ¿sí? Lo que tú dices, a veces muy negativas. ¿Qué tú le dirías a ese Mario o a esa persona que está recién llegando y que dice, esto es duro, esto es difícil? O como qué consejo tú le darías a esas personitas que están llegando y con esa ambición de hacer vida acá y de crecer acá? Bueno, una cosa muy simple. Yo siempre digo, cuando uno hace un cambio de un país al otro, es como cuando vos abrís un negocio. ¿Mm? Cuando vos abrís un negocio, ponés, vende carteras, no sé, cualquier cosa. Pones a vender carteras y te sentás ahí, viste, pones música linda, suave, para ver si entra alguno, viste, y el primer día no entró ninguno. Y vos decís, puta, ¿para qué vine acá? No, me equivoqué. No tendría que haber sido zapato en vez de cartera, o tendría que haber puesto panchos o chorizos, el choripán, qué sé yo. Al segundo día entra uno a preguntar, pero la verdad que no compra. Vos decís, la flauta, me re equivoqué, agarro mis cosas y me voy. Cualquier emprendimiento, no importa que sea un negocio o lo que fuera, tenés que darte un tiempo hasta que vos sabés lo que está pasando. ¿Qué tiempo digo yo que hay que darse? Y un año. ¿Okay? Vos no podés abrir un negocio y decir a los 2 meses, o sea, si algo no funciona así, podés sentarte de vuelta y decir, a ver, me voy a replantear, a ver, ¿qué estaría haciendo? ¿Viste? ¿Qué puedo hacer mejor que esto? Yo antes les ofrecía esto, pero ahora puedo hacer esto más esto. A ver si esto cambia. Antes no ponía un cartel en la puerta, ahora voy a poner un cartel en la puerta. Que la gente sepa cuando pasa que vendo zapatos, qué sé yo. Entonces vas cambiando, no es que tenés que sentarte y decir, bueno, si no entra nadie hoy, no entra mañana, que yo me quedo esperando hasta un año acá sentado a ver qué es lo que pasa. Tenés que ir viendo cómo mejorás, no es cierto lo que estás haciendo, cómo vas armando algo mejor, pero tenés que darte tiempo, que la gente te conozca, que vos conozcas el ambiente, que vos conozcas el medio, que sepas incluso cómo llegar a tu trabajo. La primera vez que vinimos a Australia, que te decía a ver cómo era, que veníamos por un mes, yo me acuerdo que primero paramos en Sydney. Era un día de calor, verano, viste, un calor terrible en Sydney, bien húmedo. Yo, viste, obviamente me ponía saco, corbatita, viste, para ir al hospital, para aparecer, viste, porque uno quería vestirse mejor, ¿entendés? ¿No? Para, Para darle una buena impresión, por así decirlo. Y me acuerdo que, claro, con mi inglés no llegaba a ningún lado. Me la pasé como 2 horas buscando cuál era el colectivo que me iba a llevar, el bus que me iba a llevar al hospital. Y estaba transpirado, te imaginas 2 horas en la calle. Ese día dije, me vuelvo, ¿viste? Y me volví de vuelta donde estaba, porque dije, no, hoy fracasé, ¿entendés? Entonces, obviamente me podría haber ido, tomar un avión y decir, bueno, vámonos todos de vuelta, vamos a Buenos Aires, que ahí, ¿viste? Estaba laburando, porque yo estaba bien, yo estaba trabajando, me había comprado una casa que estaba pagando, tenía mi auto que me había podido comprar, ¿viste? También haciendo lo mismo que hago acá. Pero sin embargo lo que hice es ver cómo mejoraba. Y te voy a dar un ejemplo para, no sé si estamos tomando mucho tiempo, pero en Buenos Aires, una época, mi mamá hacía unas camperas de cuero. Siempre cosió, viste, desde muy chica, de los 13 años trabajaba cosiendo para otros de cuero. Un día se decidió poner ropa, viste. Dice, ¿por qué no lo voy a hacer para otros si lo puedo hacer para mí, no? Entonces la empezamos a ayudar con mi hermana, viste. Yo lo que hacía era, hacía los cortes de cuero, mi hermana, viste, les cosía los botones y mi mamá cosía el coso. Y yo salía a vender un día. Entonces agarré 3, 4 bolsas, viste, así de grandes, viste, con ropa, y empecé por una avenida, viste, muy importante, la avenida fue Santa Fe, Avenida Santa Fe, empecé a caminar desde una zona, como te digo, 50 cuadras, también era verano, viste, yo con 4 bolsas de, viste, cosa de cuero caminando, y entraba a los negocios, viste, y me decían, apenas entraba, me decían, no, viste, salí de acá, viste, no podía ni mostrar nada. Y en toda esa caminata como de 50 cuadras, hubo creo que 3 negocios que me escucharon, no me compraron nada.
Te imaginas, llegué a mi casa de vuelta, viste, transpirado, cansado, viste, con el calor, y dije, chao, esto no va más. Y me puse a pensar y dije, ¿qué hice mal? Porque digo, a mí lo que me da bronca no es que no me compren, porque si a mí no me compran, porque dicen, mira, la verdad que esto no me gusta, es muy caro, yo entiendo, entonces debo decir, bueno, está bien, perdí bien, pero que no me dejen ni mostrarle, viste, las cosas. Entonces me puse a pensar y dije, voy a cambiar la técnica. Entonces agarré, saqué las bolsas, agarré la mercadería y cuando llegaba directamente me metía así, pero, viste, tipo corriendo al negocio y le tiraba las cosas así encima y decía, miren lo que tengo. Y no le quedaba más remedio que mirarlo. Bueno, ese día me hice una venta impresionante. En pocas cuadras me hice una venta que no hacíamos ni abasto para poder hacerlas en el tiempo que me pedían de hacerlas. Lo que te quiero decir es que uno tiene que ir cambiando la estrategia, pero tiene que darse ese año, ¿ok? Ese año para decir, bueno, esto funciona. En un año uno se puede sentar y decir, bueno, ¿valió la pena esto? ¿Qué logré? Esto, ¿qué perdí? En todo cambio hay una pérdida y una ganancia. Incluso si te mudas a una casa más linda, va a haber un lugar de la casa que vos tenías antes que no era diferente y te gustaba. Ahora vos tenés que evaluar, ok, acá tengo una cosa y acá tengo cuatro. Bueno, ¿vale la pena? Sí. Bueno, lo sigo entonces. Pero creo que eso es muy importante, que uno tiene que ponerse como los caballos, ¿viste? Las anteojeras y decir, si yo decido, tomo la decisión de irme a un lado, en un año yo le doy para adelante. Y no me importa si el sábado y el domingo me pongo a llorar, porque me acuerdo del cafecito que tomaba con mis amigos, mis amigas, no sé dónde, ¿viste? Y me pongo a llorar. No, tengo que decir, tengo que seguir un año. En un año me voy a fijar lo que pasa. Y ahí hago una evaluación. Pero no rendirte al primer no. ¿Te imaginas si uno empezaría a caminar cuando es bebé, te caes y la primera decís, no sigo porque ya me caí? O sea, estaríamos todos arrastrándonos en el piso esperando a que nos levante nuestra vieja, qué sé yo, o nuestro viejo, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con la vida. Tenemos que cambiar un poco cómo pensamos, ¿no? Y cuánto podemos hacer realmente y la capacidad que tenemos. Y es importante entender que la capacidad que tenemos no es la capacidad que nos dicen. Porque de vuelta, si alguno está escuchando y canta y le dijeron que cante mal, que canta mal, seguí cantando. Porque seguro que si te nomás la confianza, te vas a cantar bien. O vas a encontrar gente que te va a decir, a mí me gusta ese tono de voz. Me encanta eso de que dices, digamos, llamémoslo como la adaptabilidad del negocio, ¿no? Cuando algo no funciona, replantearnos, ¿no? Replantearnos y decir, y también de pronto lo que tú dices, de pronto alguien, ¿qué están haciendo otras personas diferente que ya Mm. les están comprando? ¿Qué hicieron ellos diferente, no? Pero no soltar la toalla, siempre cuestionarnos, adaptar nuestro negocio, mirar en qué estamos fallando. Y ya ven, chicos, un año, por lo menos no un año, lo que tú dices, la gente ahorita quiere resultados inmediatos Ya, sí, y en la eso semana que no está trabajando y pasa. ganando, ¿viste? Eso no pasa. Entonces, para todos esos emprendedores que están escuchando, vean, por lo menos dense un año de su negocio y tengan un open mind de las cosas que necesitan cambiar, de pronto mirar qué hacer diferente si las cosas no están funcionando. Qué buen consejo, Mario. Mario, pues yo creo que es un gusto haberte tenido acá en este podcast, que nos hayas compartido tu sabiduría, que te miren como ejemplo. Vamos a dejar todos los contactos tuyos en caso de que también como estás en el área de salud, hay muchas personas en el área de salud que lo encuentran difícil. Mm. Entonces, si no te molesta, Mario, vamos a dejar tus contactos también de tu empresa para que la conozcan y para que se motiven también de que sí se puede. Y que no sé si hay alguna cosa final, Mario, que tú nos quieras compartir antes de terminar este episodio. No, el otro día hablando con Andrea me dice, no te olvides de contarles lo que te pasó, algunas de las anécdotas, te voy a contar una. Dime. Cuando llegué acá, yo escuchaba que todos decían Gudonia, ¿viste? Decían todos Gudonia, Gudonia, ¿viste? Y yo para mí era, ¿viste? Por cómo sonaba, era good onion, ¿entendés? Sí. Buena cebolla en inglés. Entonces yo, viste, todo bien así, viste, y un día vino un paciente que había tenido un infarto y yo le pregunto, ¿hizo la rehabilitación? ¿Está haciendo la rehabilitación? Bla, bla. Sí, sí, todo bien. Le digo, muy bien. Le digo, Good Onion. Me mira y me dice, ¿cómo? Good Onion. Y me dice, ¿Good Onion? Le digo, ¿ustedes no dicen Good Onion? Le digo, y él se empieza a reír y me dice, no, Good Onion, porque es el Good on You, todo junto, pero suena en australiano como Gudonia. Entonces yo pensaba que decía Gudonio, que era una especie de, ¿viste? De slang, que decían que Islam. alguna cosa, viste, que decían como buena suerte, pero en alguna cosa así medio. Y bueno, se empezó a reír y bueno, fue impresionante. Y después, bueno, tengo otra que es más grave cuando llamaban de marcapasos también. Y yo no sabía ni cómo se decía que, ¿viste? Que se había muerto, ¿viste? Y generalmente llamaban para decirte, mira,
queremos cambiar el turno porque tengo que llevar a mi papá, a mi abuelo, qué sé yo, y no puedo ir ese día, quiero cambiar el turno. Yo ya estaba acostumbrado a cambiar el turno, cambiar el turno, cambiar el turno, entonces no me importaba lo que decían. Y una vez me dicen, me llaman y me dicen, o sea, en inglés me dicen que el paciente no había muerto y que ya no estaba entre nosotros. Y yo pensé que me estaba diciendo que se divorció. Entonces le digo, ¿y no dejó el nuevo, la nueva dirección? Y claro, ¿viste? Si lo hubiera hecho en otro lado me hubieran hecho juicio, ¿viste? Pero acá, claro, la persona esta me dice, no, no, usted no entiende, ¿viste? No, no. Y ahí te digo, dejé el teléfono, se lo pasé a una compañera, me fui al baño, hasta el día de hoy lo recuerdo, me fui al baño y lloraba y me reía, pero bien y mal, ¿eh? O sea, me reía de un poco de risa y lloraba de qué mal que estuve, ¿no? Y de Pero frustración ese de que... tipo de cosas, viste, que te pasan y bueno, pero al final después las contás como una cosa positiva, como una especie, viste, de cosa buena, de anécdota Y divertida. no, y el inglés es algo que yo digo, uno puede llevar acá, no sé, 20, 30 años y nunca, si nunca fuiste nativo, siempre hablan cosas de que siempre van a pasar, que nunca va a ser perfecto. Pero Una no, cosa más, una cosa más. Cuando vienen acá también, lo que tienen que hacer es mezclarse con el de acá, ¿ok? Eso es muy importante. Yo he visto en muchos lados del mundo que la gente que pasa va al argentino y busca al argentino, o va al colombiano y busca al colombiano, el chino busca con el chino, el italiano con el italiano, el griego con el griego. Y después te encontrás, por ejemplo, yo me he encontrado pacientes griegos, un ejemplo, que vinieron acá hace 50 años y a veces no hablan, ni la mujer ni el hombre hablan bien el inglés. ¿Por qué? Porque se movieron en ambientes griegos. Y para adaptarse a un país, uno tiene que tener una buena, no digo que tengan todos amigos australianos o lo que fuera, pero uno tiene que estar, ¿cómo llamarlo? O sea, saber cómo se maneja todo eso, ¿ok? Y para eso tenemos que abrirnos, porque si no abrimos la Little de Argentina, la Little de Colombia o la Little de Latinoamérica, ¿no es cierto? Acá es como que está bien que uno se reúna con gente de uno, porque uno tiene también esas cosas que le tiran todavía, como uno ve la familia, como uno ve un montón de cosas, y a uno le tiran determinado tipo de ambiente, pero no encerrarse en eso. O sea, ser abierto y saber que también que tiene que conversar con otros. Yo la buena cosa que tuve que en el hospital nadie hablaba español cuando yo estaba en el hospital ahí. Entonces no me quedaba otra. Si tenía que aprender cómo decir tengo que ir al baño, ¿viste? Y lo tengo que decir en inglés, porque si no, no me entienden. ¿Viste? Y sí. eso es importante, no buscar el trabajo con gente siempre española o qué es. O sea, y si lo tiene el trabajo, obviamente, mejor. Pero salir después y tratar de hablar con el vecino, ¿viste? Como sea, pero integrarse, eso es la palabra, integrarse digamos, a lo que es el país, A la porque si no nos cultura. integramos vamos a ser siempre extranjeros además. Porque si yo quiero No, comunicarme con alguien y no entiendo las noticias, no entiendo lo que me dicen, no entiendo que no puedo hablar con el vecino, y si al principio no puedo hablar, tengo que entender que después de hablar. Y lo que hacía al principio, cuando yo iba al hospital, tenía 20, 25 minutos de viaje, y lo que hacía me ponía la radio obviamente en inglés. ¿Viste? Y escuchaba las noticias en inglés. Al principio no entendía un pomo, entendía, ¿viste? Apenas entendía la temperatura, capaz. ¿Viste? Pero después vas viendo y decís, upa, voy entendiendo un poco más, voy entendiendo más, ahora ya entiendo. ¿Entendés? Pero si yo me iba a poner música latinoamericana y hablo con argentinos, ¿y eso cuándo voy a aprender inglés? Por más que vayas al colegio, es como en el colegio en Argentina. Vos tenés una hora por día, no sé, 3 veces por semana inglés, ¿y qué vas a aprender si cuando saliste de ahí no hablaste? O sea, tenés que hablar y sobre todo escuchar, que sea familiar. A veces uno escucha la palabra y distingue lo que es, aunque no sepa lo que es, pero sé que puedo buscar esa palabra en el diccionario porque entendí lo que están diciendo, porque entendí por lo menos cómo buscarla. Y lo que tú dices es importante integrarnos a la cultura, especialmente cuando estamos hablando de emprendimiento, ¿no? Porque si tú Claro. tienes algún producto, algún servicio, si tú no conoces a tu cliente y pues tu cliente siempre tiene que ser genial, obviamente servir a la comunidad hispana, pero como negocio, para que un negocio subsista y crezca, tiene que tener el cliente australiano en Ujú. tu área de mercadeo, donde sea. Totalmente. Entonces, esa integración, tanto para crecer tu negocio, para conocer tu cliente y poder dar un mejor servicio, como le estabas mencionando anteriormente. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Creo que eso es esencial, el integrarnos a esta cultura. Y, y lo que tú dices, cada vez uno
tenerle amor a Australia, ¿no? Enamorarse del país. Ujú. Y eso no pasa si tú no te integras, si no conoces Claro, sus costumbres, lo bueno, lo malo. Entonces, y llegar y también entender que a veces Australia no es para todo el mundo, ¿sí? Hay claro. gente que llega, yo soy una de las que vivo enamorada de Australia. Y Ujú, cada vez que viajo y vuelvo digo, qué hermoso país en el que estoy, qué ujú. afortunada soy. Pero no es Totalmente. para todo el mundo, ¿sí? Entonces también, pero a veces lo que tú dices, uno les pregunta, ¿y ya viajaron, ya conocieron, ya fueron esto, no sé qué? No, no hemos hecho. Entonces yo, pero ¿cómo te vas a enamorar de un país si no lo conoces, si no te Ujú, integran, si no vas a las celebraciones? Hay gente que no ha ido al primer Anzac Day. ¿Cómo no vas a claro. ir a un Anzac Day? Es importantísimo Ujú. estarnos involucrando en la cultura. Totalmente. Aparte Entonces, que la persona vea el otro. Por ejemplo, a mí, yo le decía a la gente que trabajaba conmigo, le decía, yo amo Australia. ¿Entendés? Y me decían, y de repente jugaban los Pumas con los, viste, con los Wallabies, viste. Dice, ¿y quién crees que gane? Viste, los Pumas, ¿no? Le digo, la verdad que no sé, le decía, perdón, es el argentino que me escuche, ¿no? Le decía, la verdad que no sé, porque obviamente por un lado quiero que ganen los Pumas, ¿no? Porque son argentinos, pero por otro lado cuando ganan los Pumas seguro que hay un cambio político en Argentina y aumentan el dólar, entonces por ese lado no me gusta tanto. Y además yo siento a Australia, ¿viste? Que gane el mejor, qué sé yo. ¿Viste? Y no podían entender como yo decía, que yo realmente sentía que era mi casa esta hoy en día, ¿entendés? Que no estaba viviendo, no es que me fui porque me perseguían y no tenía dónde irme, ¿viste? Entonces, bueno, el que me dé un lugar me meto, no me importa, no me fijo si está bien. Si me tengo que salvar la vida, me voy, ¿viste? Si me estoy muriendo de hambre, y bueno, en cualquier lado va a ser mejor que morirme de hambre, si tengo familia, menos todavía, porque como alimento a mis chicos. Pero cuando uno hace sentir eso, que uno realmente quiere el lugar, que uno realmente lo estima, que uno estima a la gente, que uno sonríe, que uno entendés que se brinda a la gente, es cuando la gente se va a brindar a uno. Entonces yo siempre digo que también es muy relativo. Si yo voy pensando que el otro me va a mirar mal, ya empecé mal, porque me va a mirar mal, porque soy yo el que me estoy ¿verdad? mirando mal a mí No, mismo. Me estoy reflejando a mí mismo. Si yo alguien no creo en alguien, entonces esa persona se va a dar cuenta que no estoy creyendo, ¿no? Entonces, el hecho de decir soy abierto, viste, yo te trato igual, lo que sea. Y bueno, tener eso del amor y de la integración es fundamental. Sin integración, sin entender al otro lo que le dice, no te podés comunicar. O sea, ¿cómo te vas a comunicar? Ahora, si no saben inglés, pueden aprender inglés. Y les puedo asegurar que cuando vengan acá y están hablando todo el día, si se ponen a hablar con gente, ¿no es cierto?, que es de acá, y hablan en inglés, ¿no es cierto? No digo que estén las 24 horas no se vean con ningún latinoamericano, nada por el estilo, porque uno precisa también esa conversación con la persona que además tenemos cierta, como te decía, cierta forma de ser que ya es muy particular en cuanto a la familia, en cuanto a los amigos, el hecho del beso, viste, que acá viste que el beso, no le vas a dar un beso a alguien en el trabajo, cuando vas al trabajo le decís, hola, ¿cómo estás? Le das un beso, porque te miran con una cara y si le das un nombre, viste, peor todavía. Entonces, el hecho es, uno sabe que hay costumbres que tiene que hacer y cosas que no. Y te cuento otra cosa también interesante. Yo me acuerdo que las primeras personas que conocí en Australia eran de Hobart. Eran dos maestros, un radiólogo y la esposa de uno de los maestros. Y empecé en esa época, viste, estaba el chat, viste, que uno se ponía a chatear, pero que no había imagen, nada. Y justo en uno de los chats yo buscaba gente de Australia. Y veo que esta señora, viste, Sally se llama, que está en Tasmania, viste, estaba hablando en castellano, viste, decía, yo soy de Australia. Decía, vos sos de Australia, le digo, yo estoy viajando ahora para Australia. Me dice, ay, mi esposo con dos amigos ahora van para Argentina, qué sé yo, bla, bla. Y digo, bueno, nos hicimos amigos, yo los fui a recibir a estos tres personas, los llevé a conocer a Argentina. Cuando vine acá a Australia, ellos viajaron desde Tasmania a recibirme a mí, ¿ok? Y amaban Argentina, reamaban, decían, aparte me encanta que se dan besos, ¿viste? Me encanta que bien que te dan un abrazo. O sea, cuando ven esa costumbre, eso también tratan, les gusta a mucha gente, ¿entendés? Y tratan de imitarla. Obvio que si voy a una persona que nunca vio un argentino, nunca tuvo toda no sé, vas acá a un lugar lejos, a un que pueblito no ha salido chiquitito, del y le voy bubble a dar como un beso a nosotros un le barbudo, decimos. ¿viste? Porque no sé qué sé yo, me va a decir, va a sacar la cara, así que ¿quién te conoce a vos? Sí, Pero lo que te quiero decir también, hay una adaptación y como hay tanta gente de afuera, hay mucha adaptación. Este barrio que estoy yo ahora, dicen que es el más multicultural de Australia. Es más, vos vas acá al centro de acá de esta zona y decís, estoy en Australia porque hay un 30% de australianos. Después todo el resto 70. son de otros lugares. Entonces te imaginas, vos vas a una clínica y decís, ¿viste? Si vos querés ver un médico australiano,
podés buscar clínicas y a veces no tiene ni uno australiano, No, son todos no, ay, afuera. sí, eso pasa todo. Así que no, es Incluso muy, cuando muy... yo tengo niños, ¿no? Cuando tú vas a llevarlos a todos los controles y todas esas cosas, sí, muy rara vez, pero muy rara vez, al menos que ya te toque un especialista o algo así. Y eso porque los especialistas tampoco son de acá. Mira, una Ay, clínica, Mario. yo voy a una doctora clínica que es chilena, por ejemplo, que es espectacular. Y a veces para ese tipo de cosas también es bueno para un latinoamericano porque ¿entendés? Es diferente, sobre todo cuando vos llegás. ¿Ok? Vos llegás Sí, y tenés un problema y tenés que ir a explicar a un australiano que te duele no sé qué, ¿viste? Y el tipo te va a hablar, el médico te va a hablar y vos no le entendés bien lo que te está diciendo y si te entendió lo que le dijiste. Entonces eso es importante. A los que vienen, si querés dar mi contacto, o sea, y trato si hace ¿de falta qué alguna hablas? cosa, No. que sepan dónde pueden ir. O sea, yo no hago ninguna propaganda a ningún médico, ¿no? De por sí, o sea, no gano nada con todo esto. Pero me parece que es importante eso, ¿viste? Porque a veces uno se siente un poco solo en eso. ¿Y cómo hago en salud? ¿Y cómo hago si me duele algo? Porque Sí, esa es otra de las cosas. ¿Dónde voy si me duele algo? Si tengo a mi hijo y le agarra fiebre a la noche, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Dónde voy acá? ¿Dónde se va? Todo ese tipo de cosas para poder manejarse. Son las cosas que a uno le preocupa, ¿no? Cuando tiene familia, cómo se mueve todo eso. no, y especialmente lo que te digo, en el área de salud, digamos, para las personas en tu área de cardiología y eso, de pronto, cosas tan sencillas que de pronto necesiten una guía, lo que tú dices, cómo se maneja el sistema, de pronto cómo consiguen un trabajo, cómo se comporten, todo eso. Entonces, no les vamos a dejar tus contactos Sí, no hay problema. totalmente, y también, sí, y también como el ejemplo que tú nos has dado, ¿no? De que llegaste, hiciste tu tarea, hiciste tu trabajo, entonces, no, genial, Mario, qué rico tenerte acá, gracias por esta hora No, que por nos favor, has gracias a vos. dedicado y por favor, estén tuned que la otra semana ya tenemos todas las noticias financieras de este mes en Australia. Han existido muchos cambios en DIS, viene el budget nacional, muchas noticias esta semana. Estén tuned el próximo miércoles para nuestro próximo episodio. Mario, te deseo un hermoso día. Otra vez, Gracias gracias igualmente. por estar acá y lo mejor para ti y tu Bueno, negocio. gracias. Gracias y saludos para todos y bueno, bienvenidos a todos los que quieran venir a este maravilloso país.